Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder compartir en esta mañana la palabra del Señor con ustedes. Les saludo deseando que se encuentren bien, bendición al igual que toda su familia. En este mes celebramos el mes de la Reforma, el mes de la Biblia, así que resaltamos ese privilegio también de tener hoy en día la palabra de Dios escrita que nos permite crecer, que es una palabra viva y eficaz para el crecimiento de los creyentes, y también es el arma que Dios nos ha dado como la espada del Espíritu para avanzar y luchar contra toda tentación y contra toda situación en nuestras vidas. Hoy vamos a estar estudiando en el Evangelio según San Lucas, parte del capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el versículo 13 del capítulo 14. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Lucas 3:23 y vamos a iniciar allí con la lectura de la genealogía de Jesucristo. Y luego continuaremos en el capítulo 4 con la parte de la tentación de Jesús. El versículo 23 dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo del Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos a dejar hasta ahí un momento en la lectura y luego vamos a continuar con el versículo 1 al 13 del capítulo 4. Antes vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y gracias porque en esta mañana podemos también aprender de tu palabra, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Tienes cuidado, Señor, de nosotros en medio de toda dificultad, en medio de toda circunstancia. Y aún en estos momentos de circunstancias difíciles en el mundo, Señor, tú eres, Señor, soberano. Te pedimos, oh Dios, que este tiempo sea de mucha edificación y crecimiento y que tu palabra llegue a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que obres en nuestras vidas en tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Las genealogías son el registro de los antepasados de una persona. Eran esas listas o registros de familia que tenían una importancia trascendental para el pueblo judío. De hecho, todavía lo tienen. Llevan un registro muy detallado de quiénes son sus antepasados y lo hacen especialmente también por querer saber cuál va a ser la línea de la cual se derivará el Mesías. Nosotros sabemos que ya el Mesías llegó y que se cumplió la promesa en Jesucristo,
Pero desde mucho tiempo los judíos fueron llevando ese registro histórico de quién eran sus padres, quiénes eran los hijos. Es importante también mencionar que cuando se refiere a padres e hijos no necesariamente se refería a la línea del padre natural. Podría ser que se estuviese haciendo referencia también a un abuelo. Y no podemos olvidar también que bajo la ley mosaica en Levítico también existía la posibilidad que un hermano se casase con la viuda de su otro hermano y este fuera para darle herencia al hermano ya fallecido. Entonces, no necesariamente siempre la ley natural coincide con este registro histórico. En el caso de Jesús vamos a analizar también la importancia de esta genealogía. ¿Por qué se presenta en el Evangelio de Lucas y no solamente en este, sino también en el Evangelio de Mateo la genealogía de Jesús? ¿Qué nos quieren mostrar los autores con esta lista un poco larga de nombres? Vemos en Mateo un énfasis un poco en describir la naturaleza judía pura de Jesucristo. Y de tal manera que esa descripción genealógica empieza de Abraham y termina en Jesucristo. Mientras que aquí en el Evangelio de Lucas empieza en Jesús y de allí se va derivando y no termina en Abraham, sino que llega hasta Adán, y Adán, hijo de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de presentarnos a un evangelio que no solamente es para el cumplimiento de una profecía para un pueblo específico judío, sino también para los gentiles. Entonces es muy importante y empezamos a sacarle más sentido a toda esta lista de nombres. Vemos claramente en lo que leímos que viene en línea directa de David. Allí está el cumplimiento de una de las profecías. También observamos en alguna parte, hace referencia también a la línea de María, así que muy seguramente María también era de la línea de la descendencia de David, porque tenemos que, y así lo menciona el autor desde el inicio, y es que según se entendía era hijo de José, pero claramente sabemos sobre el nacimiento y la concepción de nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Entonces, esta genealogía tiene una importancia muy clave para entender quién es Jesús, cómo se cumplen sus promesas y cuál es su origen. Pero creo que la importancia mayor, por lo menos para efectos de introducción del pasaje de la tentación de Jesús, radica en el hecho en que es Dios hombre. Jesús, hijo de Dios, en él radica la esencia del Padre, ¿cierto? La naturaleza divina completa, pero también radica en él la naturaleza humana. Es Dios hecho hombre. ¿Y qué implica entonces que Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo se prueba esa cadena? Y se prueba a través de la manifestación de esa genealogía. Entonces también damos gracias a Dios por su palabra en mostrarnos en este pasaje la ascendencia de Jesús, lo importante que es para nosotros entender su origen, el cumplimiento de las profecías. Hebreos 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De qué otra manera hubiese sido posible que Jesús fuese tentado si no fuese porque en él también radicaba y se incluía la naturaleza humana? El Evangelio de Lucas no nos presenta la historia de seres celestiales en esta genealogía. Nos está presentando la historia de seres humanos como usted, como yo, con fallas. No existe una mejor forma de combinación de esta verdad que en la genealogía misma. Es el eje y el soporte de quién es Jesús. ¿Quién es aquel a quien el diablo enfrentaría con tentación en el desierto, en una aparente soledad? Dicho esto, vamos ahora sí a leer en la parte del capítulo 4, en los versículos 1 al 13. Dice así la palabra, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces empecemos revisando y recordando lo que significa el término tentar. Se dice que la palabra griega es peirazo, que a veces se traduce probar y a veces es tentar. En Santiago vemos que dice que Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Entonces, por eso tradicionalmente en la iglesia hemos usado el término tentar más asociado a lo que pretende hacer Satanás y probar más a lo que Dios quiere hacer para demostrar o comprobar el carácter. Entonces, Satanás, ¿cuál es su objetivo con la tentación? Hacer caer, destruir. En cambio, Dios prueba con el fin de fortalecer y comprobar nuestra fe. En el caso de Job, recordamos que hubo un permiso de parte de Dios, pero en todo momento la intención de Dios fue siempre demostrar la fe, el carácter de Job, mientras que desde el inicio también la intención de Satanás fue la de hacerlo caer. Esa intención, hermanos, permanece hoy. También vemos el ejemplo de la tentación que experimentó Eva con el fruto que no estaba permitido, y en desobediencia pues aparentemente se le presenta a la serpiente para satisfacer tres áreas: un apetito físico, que era bueno para comer, un sentido de lo hermoso o atractivo para la vista del fruto, y también un deseo espiritual, porque era un fruto codiciable. Aparentemente muchas veces la tentación se presenta no en necesariamente cosas evidentemente malas, sino en cosas que pudieran entenderse como necesidades legítimas, pero que se busca satisfacer a través de formas ilegítimas. Por ejemplo, en ese caso, la desobediencia a Dios. En este caso de Jesús, Jesús fue llevado al desierto. Jesús fue lleno por el Espíritu Santo y fue llevado por al desierto. Entonces, todo lo que pasa en este episodio, en este paso del ministerio de Jesucristo, es permitido por nuestro Señor. Fue guiado por el Espíritu Santo. Siempre estuvo allí la protección, la guía de Dios, la providencia del Señor para probar el carácter de su propio Hijo, sabiendo que éste saldría en victoria, como así fue y como vamos a analizar en el desarrollo del capítulo. ¿Qué es importante mencionar acá como antecedente? Además de la genealogía que ya hemos estudiado, también observamos cómo había recientemente ocurrido el bautismo de Jesús y que había pasado allí de una manera pública. Había llegado y se había manifestado el Espíritu Santo como paloma y una voz que había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En condiciones, desde la perspectiva humana, carnal, diría uno, existían todas las condiciones para que en ese momento de publicidad, estando Jesús en su más alto nivel de popularidad, hasta ese momento con manifestación incluso sobrenatural, pues lanzara el ministerio y empezara a divulgarlo en todo el reino de Israel y empezara a conformar sus discípulos y lanzara su estrategia hacia una victoria rápida y segura.
A nosotros nos pasa también esa sensación, en algunos momentos experimentamos momentos de victoria, gloria a Dios por eso, y experimentamos una sensación de estar bien y tranquilos y listos para arrancar y emprender un proyecto en nuestras vidas. Pero también es importante, cuando experimentemos esos momentos, buscar a Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él decidió irse bajo la llenura del Espíritu Santo a un tiempo de ayuno, y un ayuno de 40 días. Esta experiencia de pasar por un momento a veces de mucha victoria y luego pasar por un momento de prueba, y en este caso de tentación, también lo vemos en Elías, que después de vencer a los profetas, que también fue un evento muy importante, de mucha trascendencia, fue amenazado inmediatamente por Jezabel y se tuvo que esconder. Abraham, cuando recibió la promesa y el cumplimiento de la promesa de su hijo Isaac, luego al poco tiempo también es probado por Dios cuando éste le demanda a su único hijo como sacrificio, a Isaac. Nosotros debemos, en momentos de experimentar victoria, ser agradecidos con Dios por esto, pero también meditar y aprovechar para fortalecernos aún más en Él, porque seguramente también vendrán momentos de prueba, de tentación, y debemos salir fortalecidos a través de la oración y el ayuno. Reflexionemos en nuestra actitud frente a esos momentos de victoria. Si podemos ser a veces facilistas en pensar en que la vida siempre va a estar llena de momentos aparentemente felices o de victorias temporales. No, esta es una lucha constante, y hemos aprendido sobre la carrera de la fe que implica la vida en el Evangelio. ¿Qué relación pues tienen estas tentaciones con todo el ministerio de nuestro Señor Jesús como Salvador? Es muy importante también ese momento inicial de su ministerio. Ya hablamos que Jesús había sido bautizado, pero también recordemos que era el lance, el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces Él, lleno del Espíritu Santo, va en busca de su Padre en un tiempo de oración y ayuno para determinar las bases del ministerio que Él realizaría en la tierra, cuál sería el reino del cual se iba a proclamar a partir de ese momento, el cual Él nos iba a dejar y enseñar. Así que las tentaciones tratan de atacar ese enfoque del reino del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver. El mensaje de Jesús, como lo vemos a lo largo de las bienaventuranzas, de su ejemplo, de su sacrificio, no fue el de la materialidad, el de los panes y los peces. No significa que no se preocupara por nuestras necesidades, pero esa no fue la prioridad. Tampoco lo fue el poder terrenal, el de los ejércitos armados, sino un evangelio enfocado en el amor a Dios y al prójimo, en el de la igualdad, como nunca antes se había hablado por hombre alguno. Y por último, tampoco fue el mensaje de la arrogancia, de la autosuficiencia, sino que fue el mensaje de la dependencia absoluta del Padre, de la gloria del Padre y de la gracia inmerecida. Eso solo nacería de un proceso de acercamiento al Padre, como fuese ayuno de 40 días. ¿Y qué diferencia? Y es lo que tenemos que pensar y analizar bajo nuestro contexto actual, existe entre esta calidad de mensaje por el que Jesucristo sufrió y el que Él nos dejó en su palabra, y el que hoy en día vemos en muchas iglesias, en el cual es totalmente opuesto, donde hay una iglesia y miembros que han caído en la tentación y necesitan más que nunca ser restaurados por su Señor. Vemos cómo prolifera el mensaje de la prosperidad materialista, el mensaje de la materialización de un poder terrenal, político, religioso. También el mensaje puramente de espectáculo, deleitoso a los ojos, pero absolutamente carente de verdad. Un mensaje arrogante frente al humilde y frente al necesitado. Ese no es el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el mensaje por el cual ayunó esos 40 días y por el cual se enfrentó a la tentación y venció. Detallando el pasaje, vemos que son 40 días, 40 noches. El número 40 siempre ha sido también un número importante en la Biblia. Tenemos a Moisés ayunando 40 días para
previo a la recepción de las tablas. También Elías huyendo 40 días y 40 noches. También Israel estuvo 40 años en el desierto. Y Jesús inicia con un enfoque largo de ayuno, en el cual claramente después de 40 días existe una debilidad, un quebrantamiento absoluto físico, natural para todo ser humano, y sintió hambre, y esa es una consecuencia también de su naturaleza humana, ¿cierto? Y él en este momento, pues, en esa experiencia, pues, estuvo en comunión con Dios, orando y meditando. Y dice la palabra que era tentado por el diablo, es decir, si bien estaba en un momento de absoluta comunión, solo aparentemente en el desierto, era tentado por el diablo, dice Lucas, no dice que al final de la experiencia de los 40 días, sino que se entiende que durante el proceso era tentado por el diablo. Sin embargo, sí existe alguna coincidencia con otros evangelios en que esta narración de estos tres tipos de tentaciones que vamos a detallar a continuación sí coinciden con el final del proceso de tentación. Pero tanto al inicio del texto como en el final vemos que el proceso de tentación fue un proceso constante, continuo, como existe hoy en la vida del cristiano. Entonces vemos que Satanás se presenta de diferentes maneras, y en la explicación que seguramente Jesús transmitió pues a sus discípulos de tal manera que pudiera luego escribirse estos evangelios, observamos que Satanás estuvo presente, porque uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo llevó Satanás en ese mismo momento a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén? ¿Cómo lo llevó ante un monte desde el cual se pudieran ver todos los reinos de la tierra, sabiendo pues que físicamente eso no es viable? Independientemente de que en este pasaje, pues de manera sobrenatural se hubieran podido dar estos movimientos de lugares desde el desierto hacia Jerusalén, hacia este monte, el león rugiente siempre está buscando a quien devorar, y se manifiesta de formas materiales e inmateriales. No podemos dejar de estar atentos a las formas sutiles como el enemigo se presenta. Vemos en 2 Corintios 11:14 que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De tal manera que tenemos que estar bien atentos. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De qué forma se dieron estas tentaciones? Entonces fue una experiencia real, objetiva. Creo que no existe un episodio más literal en la Biblia que este de las tentaciones. De hecho, se han hecho hasta películas, libros. Es uno de los episodios y canciones sobre el tema de la experiencia y de la lucha en ese momento entre Jesús y Satanás. Creemos que son totalmente reales. No negamos la existencia de Satanás. Creemos que existe y que está vencido por el poder del Señor Jesucristo y por su victoria en la cruz del Calvario, pero también creemos que es capaz de hacer daño y que tenemos que estar listos a dar la batalla espiritual. En Hebreos 4:15, como leíamos, dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por lo tanto, sería muy grave pensar que no había humanidad en Jesús. Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero la diferencia es que fue sin pecado y lo hizo con los mismos recursos que están a nuestro alcance. De allí, pues, que tenga tan grande valor esta enseñanza de las tentaciones para nosotros, porque nosotros mismos las experimentamos día a día, constantemente, y tenemos que usar de estos recursos que Dios nos ha dado a través de su palabra para enfrentarlos, tomando el modelo y ejemplo de Jesucristo. Vamos entonces ahora a lo que fue el detalle de cada una de las tentaciones, que son básicamente tres. El primero fue algo relacionado también como se le presentó a Eva en el Edén. Empieza diciéndole el enemigo, puesto que tú eres hijo de Dios, tienes poder para aliviar tu hambre con un milagro. Tú, Dios, que mereces lo mejor,
Entonces él empieza, Satanás, a apelar a una necesidad, entre comillas, legítima, el hambre física y real y agudizante. ¿Dónde está entonces la trampa de la tentación en este punto? Realmente es que esto tenía mucha relación con la forma en cómo Jesús vino a establecer su reino. Recordemos que muchos le seguían a él por lo que esperaban conseguir materialmente. Jesús hizo multiplicación de panes y peces en varias ocasiones, por lo menos en 2 registradas. También había muchos judíos que esperaban un reinado en el cual todas sus necesidades materiales iban a ser satisfechas. Pero este no era el objetivo primordial del Evangelio de Jesucristo, donde se ponía lo material sobre lo espiritual. Jesús afirmó una y otra vez su confianza absoluta y su dependencia absoluta de su Padre. Jesús no quiso establecer un reino basado en el pan y el pez milagroso, incluso si esto pudiera resultar muy popular. Y ese es el mensaje que tenemos que mantener en nuestros tiempos, frente a la tentación del facilismo, de poner las cosas materiales por encima de lo espiritual. Nosotros debemos también responder como respondió Jesús. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Interesante, hermanos, que esta cita tiene su origen literal en Deuteronomio 8:3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante en este mes de la Biblia tener presentes los textos bíblicos, los pasajes bíblicos para afrontar estos dardos del enemigo. Fue la manera en la que Jesús respondió, no desde su naturaleza divina, sino desde su memoria humana, con esos textos que establecían la verdad sobre la manera en que las cosas que Dios provee, las cosas materiales, nunca van a estar por encima de la palabra suya, de todo lo que sale de Dios para nosotros en materia espiritual. No significaba que Jesús no fuera consciente también que hay una necesidad material en el hombre, pero la satisfacción de la necesidad espiritual siempre debe ser primero que la necesidad material en el reino de Dios. Entonces, recapitulando, en esta primera tentación observamos que bajo el aparente pretexto de una legítima necesidad como es el hambre, lo que se tienta a Jesús es a usar el poder que Él tiene para satisfacer momentáneamente y por capricho, quizá en ese momento, de Satanás, una necesidad de momento. Y Él le responde diciendo, es más importante la palabra que sale de la boca de Dios, y no solamente de pan material vamos a vivir. No está diciendo no va a haber pan material, claramente, y lo vemos más adelante también en otros evangelios, como Dios nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, es decir, todas esas cosas materiales que Dios sabe de las cuales tenemos necesidad. Pero el evangelio de Jesucristo no estaba llamado a basarse en la satisfacción material solo por resultar en un método popular de atraer gente hacia Él. La segunda tentación dice que y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto ya va a un ataque directo a la manera en cómo se establecería el reino de Dios, ya de una manera en cómo se ejercería. Entonces tenemos aquí a un Satanás a quien se le ha denominado por permiso de Dios príncipe del mundo terrenal, y quien seguramente estaba manejando mucha de la maldad, de la violencia que caracteriza históricamente a estos reinos terrenales.
Bueno, y quizá era un camino para Jesús para decir, bueno, si yo tengo estos imperios y estos reinos terrenales bajo mi poder, pues entonces ahí sí voy a compartirles de manera más clara y no van a poder desviarse del camino correcto. Le muestra al mundo entero, en ese momento bajo reinos materiales, pero olvida a Satanás. Lo que dice Juan 3:16 es que Dios amó al mundo. Amó. Es un evangelio de amor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dando a su Hijo unigénito. El propósito de la venida de Jesucristo y de Dios hecho hombre al mundo no era tomar Él los reinos de la tierra en ese momento, sino dar su vida por amor, por todos aquellos pecadores necesitados de Él. Jesús vino para hacer el cambio. Jesús no vino para tomar lo que existía. Y pues remata a Satanás con una petición absolutamente despreciable: es todo esto te daré si postrado me adoras. Solamente un acto de adoración de parte de Jesús. Frente a esto, pues claramente la respuesta de Jesús es: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otro evangelio, esta es la tercera tentación. En el evangelio de San Lucas, esta es la segunda, porque pues dice, vete de mí, Satanás. Jesús rechaza la tentación de manera muy tajante y le manda directamente a Satanás, como es el poder de Dios, pues para que se retire y lo deje. Y en este sentido nosotros tenemos como modelo la acción de Cristo, las palabras de Cristo, y lo que dice Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. También se basa Jesús en Deuteronomio 6:13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces vemos nuevamente cómo Jesús, acudiendo a la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, que es la espada, reitero, del Espíritu. Entonces, usando este recurso que Dios nos ha dado, y que no solamente era un recurso que tenía Jesucristo antes, sino que es un recurso que tenemos a completa disposición hoy, que tenemos que aprender, que tenemos que manejar, memorizar, podemos entonces atacar esos dardos del enemigo frente a la mentira que nos pretende a través de la tentación inocular Satanás, presentar, hacernos creer Satanás. La mejor forma de combatir la falsedad es a través de la verdad de Jesús, a través de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos dificultad nosotros como cristianos muchas veces para vencer la tentación? Porque no conocemos suficientemente la palabra de Dios. La tercera tentación, hermanos, se narra a partir del versículo 9. Dice que el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces acá el enemigo quiere hacer del evangelio y del reino de Dios un aspecto mediático, un aspecto dramático. Allí en Jerusalén, en el templo, a la vista de todos, en el punto más importante del desarrollo religioso, para que todos vieran, y además con una señal que sería innegable para cualquiera que la viera, cómo llegaban unos ángeles allí a recibir a Jesús. Pero Jesús nuevamente viene con la palabra y dice: ¿por qué voy yo a tentar al Señor? ¿Cuál es el sentido de esto? Y algo que es muy, muy importante en esta tercera tentación es lo sutil. Él viene acá, Satanás, y usa también pasajes de la palabra de Dios. Y él se va al Salmo 91, porque el Salmo 91 en los versículos 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces el enemigo también puede tomar textos de las Escrituras y sacarlo fuera de contexto
o quizá uno omitir una parte esencial del texto. Por eso es muy importante nosotros nunca guiarnos solo por lo que diga un versículo, porque Satanás es el mejor de los teólogos, pero aún así es Satanás, sabe y conoce también la Escritura. En una frase citada de Tozer. Pero aquí en este caso, ¿qué pasa? Él omitió mirar todo el contexto del Salmo 91. Dice también en su versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, estas palabras de a sus ángeles mandará también van de la mano de una condición, es que por cuanto en mí ha puesto su amor, entonces Él nos cuidará y no tentaremos nunca al Señor nuestro Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esa es una frase clara de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, viene la parte del versículo 13. Bueno, vencido Satanás, todo se acabó. No. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A meditar en estos momentos, hermanos. Por un tiempo, no de manera permanente, no para siempre. Significa, hermanos, que vivimos en constante lucha. Jesús fue tentado muchas veces, pero Él no sucumbió ante las tentaciones. Ese es el modelo que tenemos que seguir, no llenarnos de temor, no experimentar zozobra o preocupación sobre la manera como vamos a afrontar estas tentaciones. Él nunca cedió, incluso ante las más altas presiones, y ya vimos cuál fue la espada que Él usó para afrontar esas tentaciones, ¿cierto? La palabra de Dios. Y esa palabra se ha acabado, esa palabra no la tenemos hoy a disposición. Lo que tenemos que hacer es apropiarla más en nuestros corazones, memorizarla, usarla correctamente, escudriñar las Escrituras. Él bien vendrá e intentará atacar siempre desde otro ángulo. Hermanos, ¿qué podemos mirar y a manera de conclusiones generales y de aplicación a nuestras vidas, ver de este episodio tan importante de la victoria de Jesús sobre las tentaciones? Creo que es muy importante resaltar que ya había sucedido el bautismo, confirmando la naturaleza divina de Jesús, siendo ungido, pero que Jesús también tenía la naturaleza humana, y es esa naturaleza la que sufre las tentaciones, que es sujeta de ataques espirituales y de luchas permanentes contra el pecado. Esas tentaciones que experimentó Jesús eran necesarias para la completa identificación del Dios hombre y mostrarnos a nosotros hoy ese ejemplo como camino de fe y la lucha que permanece en nosotros entre el hombre espiritual y el viejo hombre. Y esa lucha, hermanos, no admite una discusión teológica alguna. Vemos en Romanos capítulo 7 como el apóstol Pablo nos dice que luchamos diariamente. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estamos seguros que el diablo ha sido vencido por Cristo en la cruz, pero luchamos y nos tropezamos diariamente con el pecado y estamos en la esperanza viva de la santificación, del proceso de la santificación. Pero una de las ideas más mentirosas con las que nos podemos encontrar es que los cristianos no pecamos, o que cometer un pecado es una evidencia clara e irrefutable de una vida totalmente alejada de Dios, nada más alejado de la realidad. La vida del cristiano es una lucha permanente contra el pecado que nos asedia. Y hermanos, pecamos y pecamos mucho. Y Dios también nos perdona mucho. Solo la inmensa proporción de la gracia de Dios puede amparar y perdonar y alcanzar el tamaño de nuestros pecados y transgresiones. Gracia, como sabemos, ese favor inmerecido de parte de Dios.
Un carácter santo, hermanos, no impide la tentación. Jesús, aunque era santo, fue tentado. Entonces, frente a esa lucha constante entre ese hombre carnal, entre ese viejo hombre y el hombre espiritual que se va fortaleciendo y formando en nosotros, será clave el uso adecuado de la espada del Espíritu, de la palabra del Señor. Damos gracias a Él por este modelo de victoria en Jesucristo sobre toda tentación y oramos para que Él nos guarde vigilantes en todo tiempo. Él nos ha dado la victoria y vamos a caminar en ella por la fe en Cristo Jesús. Les invito a orar en esta mañana, poniendo en manos de Él este camino como cristianos de victoria para que retomemos además las bases y la esencia del reino de Cristo en todo lo que hagamos, en la manera como lo reflejamos a Él en nuestras vidas y en el mundo. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Gracias por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por haber vencido Él estas tentaciones, Señor, porque en esto también se ha identificado con nosotros, Señor. Él se compadece de lo que nosotros también vivimos, Señor, porque Él experimentó y venció. Y nos ha dado esa herramienta a través de tu palabra para vivir, para saber luchar, Señor, contra toda acechanza, contra todo dardo del enemigo. Señor, y gracias porque lo que Él logró también en el vencer esas tentaciones es demostrarnos un evangelio puro y el cumplimiento de tu propósito perfecto en el mundo, en mostrarnos el evangelio del amor, el evangelio en el cual las necesidades espirituales que encontramos satisfechas en ti son prioridad y luego lo demás vendrá por añadidura. Gracias también, Señor, porque tú no viniste con la espada ni con un reino finito, terrenal, sino con el reino eterno. Gracias, Señor, porque para ti no se trata de lo que sea popular, de lo que sea demostrable, sino de un evangelio que realmente se compadezca del necesitado, del menesteroso, Señor, y que podamos cada día nosotros experimentar este evangelio y transmitirlo a la humanidad, a este mundo que sigue perdido sin ti. Que en nuestras luchas, Señor, cada día, que son constantes, podamos experimentar la victoria. Que te podamos buscar a ti, Señor, también como nuestro Señor Jesucristo en oración y ayuno, sabiendo, Señor, que en ti estamos seguros, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz semana para todos.